Respeto casi hablar después que ayer, porque realmente yo que milito en el partido del 82, que era un joven militante en aquella época, tener la oportunidad de escuchar testimonio en directo de Salvador como miembro de la CONADE, la verdad que para mí es un profundo orgullo y me emociona realmente, y creo que es válido también rendirte homenaje a vos como miembro de eso y en vos a todos los otros miembros. Una labor extraordinaria la que hicieron, y la hicieron a tiempo, ¿no? Porque creo que es oportuno que reflexionemos y pensemos en los medios y en los fines, porque en el juicio de la Junta, y Daniel lo describió muy bien, hubo una enorme genialidad de entender cuál era el mensaje político que había que transmitir. Y esto fue una definición política clara y la decisión política de llevar adelante sabiendo que iba a ser muy difícil. Pero además hubo una enorme capacidad de definir cuáles eran los medios adecuados para llegar a ese objetivo. Y fueron medios absolutamente innovadores. La creación de la CONADE fue casi una anomalía institucional. Pero fue una genialidad, porque si no hubiese hecho la CONADE, esto que Daniel describió también, este trabajo de identificar los casos, de juntar, trabajo que, y esto debería darnos vergüenza a los abogados, no lo hicieron abogados la mayoría, no eran abogados, pero esto es lo que permitió mirarlo desde otro lugar. Si hubiéramos cometido el error histórico de haberle dado esa investigación a que la hiciera una comisión legislativa, o que lo hiciera un juzgado de instrucción, nos consta que jamás se hubiese logrado ese resultado. Y esta visión histórica de entender que había que hacer las cosas de otra manera. El juicio duró pocos meses. Después, ahora actualmente analizamos los juicios que se hacen y resulta que los juicios duran a veces 4 o 5 años. El juicio de la ESMA, con un nivel de complejidad muy inferior, tardó 5 años en hacerse. El juicio a los comandantes se hizo en 6 u 8 meses. Entonces, esto me parece extraordinariamente importante, porque vemos cómo el éxito enorme, porque la verdad es que el juicio a las juntas es algo que ha marcado un antes y un después en la historia jurídica mundial, inclusive superior a lo que pueden haber sido los juicios de Nuremberg, justamente por lo que Daniel describía, de que en este país lo hicimos respetando escrupulosamente todo el orden jurídico previo. Estuvo esta genialidad de una gran idea política, pero también de haber elegido los medios adecuados para llevarlo a cabo. Y esto me parece que hoy es importante porque creo que esta conmemoración, este recuerdo que hoy hacemos, aparte de este homenaje merecido a todos quienes hicieron esta labor extraordinaria, también está bueno que nos sirva para una reflexión sobre el momento actual en que está viviendo el partido y el país. Y tenemos que tomar desde estas enseñanzas del pasado y entender de que lo que necesitamos es un profundo debate que nos permita reconocernos quiénes somos y qué queremos, pero también ser conscientes de que no alcanza con tener esos objetivos políticos si no tenemos muy claro cuáles son los caminos o los medios por los cuales vamos a llegar a esos objetivos. Y quiénes somos no debería ser un objeto de discusión, pero lamentablemente sí lo es, y hace falta dar esta discusión. Hace algunos días, hablando con Ricardo Gil Lavedra, nada menos, me dijo una frase que a mí me quedó repicando. Me dijo, hace 10 años ni siquiera hubiese sido posible que en este partido se discuta la candidatura del hijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hoy lo estamos discutiendo. Cuando no hay nada que discutir, no hay motivo alguno desde ningún punto de vista que pueda justificar que un radical vote a semejante trato. Y la verdad es que
tampoco hay motivo ni justificación para ningún silencio ni ninguna duda. Y nos causa un daño enorme a la credibilidad del partido esos silencios. Necesitamos estar fuertemente parados, firmes en los valores históricos de este radicalismo, porque si no nos llevan puestos. Necesitamos tener claridad ideológica y política, y esto no debería ser tan difícil. Ella lo ha señalado con toda claridad. Si no nos identificamos en los valores de la solidaridad, en la mirada sobre los más vulnerables, no somos nada. El radicalismo es eso. El radicalismo es tenderle la mano al que encontramos al costado del camino, es darle la mano al que está peor, es saber de que el Estado tiene una tarea esencial que cumplir, y es saber que los dirigentes políticos tenemos la obligación de tener un comportamiento ético superior al común de los ciudadanos. Y esto tenemos la obligación de hacerlo, porque la situación del país es extremadamente delicada. Hay riesgos serios de desbordes autoritarios en este gobierno. Y a mí me cuesta entender cómo muchos correligionarios no visualizan esto. Cada sesión del Congreso protagonizamos un Congreso que está rodeado por las fuerzas de seguridad. No sé si para defendernos o para qué. Yo honestamente no me siento defendido. Me siento amenazado como demócrata cada vez que hay que pasar los cargos de asalto para entrar al Congreso. Ya tuvimos un episodio hace 2 semanas del presidente del bloque de la coalición cívica que tuvo dificultades para ingresar al Congreso, porque las fuerzas de seguridad no se lo permitieron. Y cuando a viva voz lo planteó en el recinto del Congreso, el presidente de la Cámara pretendió dejarlo pasar. Tuve que generar un escandalete, de los cuales no me gusta, pero lo tuve que hacer para llamar la atención de las autoridades de la Cámara, que no se puede permitir que las fuerzas de seguridad impidan que un diputado ingrese al recinto. Y eso pasó, y es extremadamente grave. Entonces, este radicalismo tiene que abandonar las tibiezas y tiene que abandonar las posiciones de complicidad con este gobierno nacional. Una cosa es votar leyes. Yo le he votado leyes y no tengo ningún problema en sentarme a discutir en el marco del Congreso las leyes. Vengan de donde vengan. Lo que no podemos hacer es mostrar gestos de complicidad como los que hemos protagonizado algunos diputados en estos días y que después no pase nada. Nosotros no queremos volver al pasado del kirchnerismo. La verdad es que no tenemos necesidad de brindar ningún testimonio de que hemos dado la lucha contra el kirchnerismo, porque cada uno de nosotros lo ha hecho desde el lugar que nos tocó. Todos tenemos algún testimonio para dar. Ahora, de ninguna manera podemos tampoco ser parte o ser oficialismo frente a un gobierno que es la negación de todos y cada uno de los valores de la Unión Cívica Radical. No cuenten conmigo ni con muchos otros para ser cómplices o ser tibios frente a los atropellos de este gobierno. No vamos a estar ahí. Y lamentablemente haremos lo que sea necesario. Romperemos lo que haya que romper para preservar la democracia. Tenemos la obligación de ser opositores para poder ser alternativa. Si nosotros no somos alternativa, este país no tiene futuro, porque el kirchnerismo no solucionó nada. Pero Milei, cuya única percepción correcta ha sido hacer un buen diagnóstico, no tiene solución para los problemas del país. No tiene ni siquiera un programa económico consistente. Apenas es un ajustador serial que lo único que sabe hacer son cuentas presupuestarias.
pero no hay un modelo político serio. Hay un delirio metafísico de la escuela austríaca que no existe más que en su mente. Es el radicalismo, pero no lo vamos a hacer solos. Como no hicimos solo en la CONADEP, porque en la CONADEP no estábamos solamente radicales. Había demócratas cristianos, había gente de otros pensamientos y ciudadanos sin participación política que se sumaron a ese proyecto. Ese es nuestro desafío. Eso es lo que tenemos que salir a construir, con el radicalismo, pero más allá del radicalismo, demostrando que vamos a ponerle freno a los excesos de este gobierno, pero que además tenemos un proyecto de transformación que tiene que ver con el desarrollo de este país y que tiene que ver con la solidaridad y la construcción de una sociedad más justa. Nosotros creemos en la justicia social, estamos orgullosos de la justicia social, estamos orgullosos de salir a generar un Estado moderno, democrático y transparente, y lo vamos a hacer. El desafío es nuestro. Somos los que tenemos unos cuantos años más que vos, pero también y fundamentalmente de ustedes, de salir codo con codo, a hablar con cada ciudadano y decirle que un país mejor es posible y que lo vamos a hacer desde el radicalismo, haciendo alianzas con todos los sectores para construir la alternativa para el futuro. Muchas gracias. Bueno, invito a Lucía Alberti